nombre es Luz Estela Guevara, profesional especializado del Grupo de Sustancias Químicas, Residuos Peligrosos y UTO del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El día de hoy nos acompañan como panelistas Luisa Fernanda Gaspar, coordinadora del Grupo de Permisos y Trámites Ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Eduardo Ojeda, gerente técnico de OCADE SAS, Andrés Santana, gerente de Sustentabilidad Ambiental Andina de MAVE, Federico Alejandro Núñez Moreno, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana, y Ángel Eduardo Camacho, contratista del Grupo de Sustancias Químicas, Residuos Peligrosos y UTO, también de Medio Ambiente. De parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, les queremos dar las gracias a todos los asistentes que nos acompañan en esta conferencia del día de hoy y, por supuesto, a los panelistas. El tema que nos reúne aquí el día de hoy es informar y sensibilizar a los visitantes a la Feria Internacional del Libro de Bogotá sobre la importancia de la gestión integral de los RAE como estrategia para su manejo ambientalmente adecuado. Y pues contamos con panelistas que son participantes de los productores de los aparatos eléctricos y electrónicos, gestores de los residuos, la autoridad ambiental y la academia, que nos van a brindar perspectivas acerca de cómo realizar una adecuada gestión de los residuos de manera que se genere un impacto social y ambiental positivo y se garantice que se logre el cierre de los materiales al final de la vida útil de estos aparatos. A manera de introducción, quisiéramos comentarles que los aparatos eléctricos y electrónicos, como todos bien lo sabemos, se han convertido en parte esencial de nuestras vidas. Nos ayudan y nos facilitan las actividades diarias y nos prestan muchísimos otros beneficios. Se han convertido en un desafío relevante por las implicaciones que tiene el manejo de sus residuos cuando los descartamos. De acuerdo con la reciente publicación del Global E-Waste Monitor 2024 realizado por el United Nations Institute for Training and Research UNITAR, el International Telecommunication Union y la Fundación Kármica, se generaron 62 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el mundo durante el año 2022. Lo que significa un promedio de 7.8 kilogramos por persona. Solo el 22.3% de estos RAE fueron documentados como formalmente recogidos y reciclados, lo cual es pues un porcentaje muy pequeño. Y solo 5.1 millones de toneladas de residuos se movieron a través de las fronteras de los países, de los cuales 3.3 millones de toneladas, es decir, el 65%, se movieron sin control desde los países de alto ingreso económico hasta los países de medio o bajo ingreso económico. Eso quiere decir que los residuos de los países desarrollados están viniendo a ser desechados inadecuadamente en países como el nuestro. Bajo este breve contexto que les acabo de dar, nos gustaría entonces, en primera instancia, que Ángel nos pudiera contar ¿qué se entiende por un aparato eléctrico y electrónico? Gracias, Luz Estela. Muy buenas tardes para todos ustedes, damas y caballeros. Es un placer de parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estar en este conversatorio para poder ilustrarlos sobre los aparatos eléctricos y electrónicos y su gestión ambientalmente adecuada al final de su vida útil. Como bien lo decía Luz Estela en la introducción, pues estamos frente a la sociedad de conocimiento, frente a los grandes desarrollos tecnológicos, en donde la electricidad y la electrónica pues están haciendo parte de nuestra cotidianidad. Y en efecto estos aparatos, que por definición son aquellos que utilizan energía eléctrica, corrientes eléctricas o campos electromagnéticos para su funcionamiento, pues son los que hoy por hoy se están generando las cantidades que indicó Luz Estela en la introducción. Colombia tiene una robusta normativa frente a la gestión integral de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y encontramos en la Ley 1672 de 2013 esa definición de aparato eléctrico o electrónico como se las he mencionado. Esto quiere decir que cualquier aparato que tengamos en nuestro hogar o que utilicemos en la industria o en el comercio, en las empresas, entidades públicas o privadas, que tenga entonces como funcionalidad cualquiera basada en corrientes eléctricas o en campos electromagnéticos, entran en el ámbito de aplicación de toda la normativa y están cobijados bajo una política nacional para la gestión integral de los mismos cuando se conviertan en residuos electrónicos. Y ahí viene toda la segunda pregunta,
¿Qué son los RAE? Entonces, pues son estos mismos aparatos una vez terminan su vida útil. ¿Y cuando termina la vida útil de un aparato? Lo decidimos nosotros como usuarios, desafortunadamente, porque a veces descartamos aparatos que todavía tienen vida, solamente que por razones de conveniencia, inclusive cierto esnovismo, pues cambiamos nuestro teléfono móvil por uno de última generación o el que acaba de salir en el mercado, sin que ello obligue realmente a su descarte, porque puede estar todavía funcionando. Entonces, según la misma ley 1672 de 2013, en el momento en que nosotros los usuarios descartemos, o sea, nos perdamos, digamos, la propiedad o entreguemos estos residuos, vamos a ver más adelante, de una manera ojalá racional y ambientalmente adecuada, y no los descartemos, por ejemplo, en la basura, junto con los residuos sólidos o en la calle o a través del sector informal. En ese momento en que ocurre el descarte, entonces estamos hablando de un RAE, de un residuo de aparato eléctrico o electrónico. Entonces, de esta manera, pues, nos vemos abocados a que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible regule, como vamos a ver más adelante, un sinnúmero de aparatos. Esto incluye 33 subcategorías, como lo hemos venido clasificando. En el hogar utilizamos aparatos, por ejemplo, en nuestras cocinas, el exprimidor de jugo de naranjas, la cafetera, la licuadora, el horno, microondas o el horno eléctrico. Utilizamos aparatos para las tecnologías de la información y las comunicaciones, el computador, la tableta, el teléfono móvil celular. Utilizamos, por ejemplo, también herramientas eléctricas, algunas muy pequeñas en el hogar, un taladro, un destornillador eléctrico. Inclusive podemos usar objetos personales, como puede ser un cepillo de dientes, que hoy por hoy también los hay eléctricos, y así sucesivamente podríamos ir enumerando. Nuestra normativa contempla 640 tipos de aparatos, 640 aparatos distinguidos por su partida arancelaria. Se pueden imaginar lo que es el universo de los aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, de esta manera queda claro qué son estos aparatos, en qué momento se convierten en residuos y cómo entonces a través de la política y la regulación vamos a propender por una gestión ambientalmente adecuada. Porque, como mencionó Ángel, estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deberían ser manejados como lo hacemos con los residuos urbanos. En esta pregunta quiero que me colabore Eduardo, que como gerente de OCADE, una de las empresas gestoras de mayor trayectoria en el país, pues tiene mucha experiencia en este tema. Muchas gracias. Agradecemos al Ministerio de Ambiente esta posibilidad de compartir con ustedes estas experiencias, estos criterios que estamos trabajando en conjunto para construir un mejor programa de gestión de los RAE. Los RAE realmente son unos residuos de gestión compleja, tienen una amplia variedad de elementos que se colocan en el mercado para consumo masivo o para la industria. De igual manera, la composición varía de acuerdo a ese gran tipo de aparatos que se colocan en el mercado. Estos equipos van a tener entonces materiales recuperables que pueden ser aprovechados, pero también van a tener sustancias peligrosas que se pueden liberar al ambiente, ocasionando impactos en la salud y en el medio ambiente. Entonces, pues lógicamente requieren de una gestión adecuada. ¿Qué pasa con los residuos de nuestro hogar? Los residuos de nuestro hogar no tienen sustancias peligrosas. Entonces, en el momento en que las entreguemos en nuestros hogares en conjunto con los RAE, estos aparatos que van a ser recolectados, compactados, transportados por las empresas de servicios públicos y van a llevarlos a un relleno sanitario, pues en ese sitio se van a liberar, porque además allá también en ese sitio se confinan, se le mete maquinaria y se van a liberar al ambiente. Entonces, realmente, pues, estos rellenos sanitarios no están diseñados para manejar sustancias peligrosas. Esta situación es lo que crea, lo que en la ley ha señalado como un manejo diferenciado, o sea, que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no pueden ser llevados a rellenos sanitarios. ¿De quién es esa responsabilidad entonces? Pues los residuos de aparatos electrónicos son una responsabilidad del productor, llámese importador, llámese fabricante, comercializador, quien haciendo énfasis en el aprovechamiento de estos materiales a través de gestores autorizados con licencia ambiental, como es el caso de nuestra empresa de OCADE SAS, hacen ese aprovechamiento de materiales, pero también hacen la extracción, la selección, el almacenamiento y la disposición en sitios autorizados de esas sustancias peligrosas. Realmente esa es la diferencia. Gracias, Eduardo. Como nos comentó Eduardo, se trata de una gestión diferenciada, pero cuando escuchamos el tema de gestión diferenciada, este término también se liga directamente al término responsabilidad extendida del productor.
Andrés, ¿cómo nos puedes explicar qué es esta responsabilidad extendida del productor y cómo se aplica a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Pues Estela, muchas gracias por la invitación al Ministerio de Ambiente y a los panelistas, gracias por permitirnos compartir también estas ideas. La responsabilidad extendida del productor es un instrumento de política ambiental que le traslada obligaciones físicas y financieras a empresas como las nuestras que fabricamos o que importamos o ponemos en el mercado aparatos eléctricos y electrónicos que tienen componentes que tienen que ser manejados de manera diferenciada por la composición de los mismos. Es muy interesante porque en la década de los 90 el primer ministro del ambiente de Suecia, Thomas Lindwinski, fue el que introdujo la responsabilidad extendida como instrumento de política para la gestión ambiental. Y un poco lo que pensaba el ministro de Medio Ambiente es: oye, ¿yo por qué tengo que hacerme cargo de ciertos productos que yo primero que todo no los fabriqué? Yo no supe de qué tipo de materiales están hechos estos aparatos eléctricos y electrónicos, para hablar en el contexto de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero también había otra particularidad y era que son considerados productos de consumo masivo, ¿no? Donde también la gran mayoría de estos aparatos eléctricos y electrónicos son consumidos por todos nosotros, y en ese sentido la responsabilidad extendida del productor como instrumento plantea obligaciones no solamente para las empresas fabricantes e importadoras, sino que se extiende a otros actores de la cadena de valor. Entonces, a mí me parece muy importante hacer énfasis en que la responsabilidad, si bien es nuestra como empresa fabricante, también es responsabilidad de los consumidores. Todos los que tenemos en nuestra casa aparatos eléctricos y electrónicos, cuando cumpla ese aparato eléctrico y electrónico su ciclo de vida, que lo vamos a descartar, debemos de buscar a los fabricantes e importadores y a los mecanismos. Más tarde vamos a hablar un poco de cuáles mecanismos existen, porque somos nosotros los responsables de hacer esa correcta gestión. Responsabilidad extendida también traslada obligaciones a los gobiernos locales, al gobierno nacional. Ministerio de Ambiente desde el año 2013 expide la Ley General de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, da todo el instrumento normativo para que se pueda aplicar la gestión correcta de los aparatos eléctricos y electrónicos. Distribuidores y comercializadores, todos los que vendan aparatos eléctricos y electrónicos también tienen una corresponsabilidad conjunta con nosotros, con las empresas que fabricamos y que ponemos en el mercado estos aparatos, y de esta manera se extienden entonces esas obligaciones. Eso es la responsabilidad extendida del productor. Acerca de esta responsabilidad extendida del productor y de las obligaciones que tienen las diferentes entidades a nivel estatal, ¿cómo se realiza el control y seguimiento para que los importadores y fabricantes cumplan con esta responsabilidad extendida del productor? Luisa, por favor, cuéntanos cómo desde la ANLA se realiza esa valiosa labor. Vale, Luz, gracias. Buenas tardes a todos los asistentes. Un saludo especial al Ministerio, a mis compañeros en el conversatorio. Bueno, para resumir esa pregunta, quiero contarles qué hace la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en el marco de la evaluación y el seguimiento. Nosotros somos una autoridad de carácter nacional y nuestra misionalidad es velar porque los proyectos, actividades, pues cumplan con la normativa ambiental vigente. Y en ese sentido tenemos un grupo y una subdirección dedicada al seguimiento y control de lo que es la responsabilidad extendida del productor. En este momento tenemos alrededor de 35 personas en el marco del control y evaluación de los sistemas de recolección selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos, y dentro de estas personas tenemos expertos en cada una de las corrientes. Hoy en el público, de hecho, me acompañan dos de mis profesionales expertos en el tema de RAE, Cristian y Angélica, y lo que hacemos nosotros es básicamente realizar en ese marco la verificación de las estrategias y de las actividades que ese productor regulado, que ya muy bien nos explicaba Andrés en qué consiste, que hace parte de la responsabilidad extendida de ese productor, pues se plantea, ¿cierto? Él se plantea unas estrategias, unos temas en sensibilización, unas metas en aprovechamiento y una serie de actividades en el marco de una metodología que está establecida por norma, y lo que nosotros hacemos es verificar en una primera etapa, en nuestra etapa de evaluación, que esas actividades propuestas respondan y den lugar realmente a una cobertura geográfica, que tengamos la disponibilidad
de acceso cada uno de los usuarios para la entrega de esos residuos que ya deseamos descartar de una u otra manera porque ya los consideramos un residuo luego de nuestro uso. Y lo que hacemos es validar en esa primera etapa que esos primeros criterios se cumplan. Y tenemos una segunda etapa que es un ejercicio de seguimiento. Esa labor la realiza la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a través de visitas técnicas, es decir, donde los profesionales se desplazan a territorio y verifican que existan los puntos, que se hagan las campañas de sensibilización, que estén en el acceso de las personas. Y también recibimos un informe de manera anual por parte de estos productores responsables y nos cuentan qué han hecho en el año inmediatamente anterior de gestión. Y durante un año completo nosotros nos dedicamos a hacer seguimiento a cada uno de esos productores obligados que están en el marco del ámbito de aplicación de las normativas RAE en el país y que se han presentado para seguimiento y control a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. En el marco del ejercicio de seguimiento hacemos entonces la validación de esas cantidades realmente aprovechadas y también la validación de las actividades pues, que se han desarrollado y por supuesto que el descarte y el aprovechamiento al final de esos residuos, que es lo más importante y digamos el espíritu, diría Ministerio de la Norma, se realice de una manera ambientalmente adecuada. De esa forma hacemos el control y el seguimiento a estos productores obligados. Pero entonces cuando nos enfrentamos al manejo adecuado y aprovechamiento de los residuos en general, todos hemos escuchado hablar de la famosa economía circular. Profesor Federico Núñez, ¿nos podría explicar de qué trata la economía circular y si realmente es tan prometedora para la sostenibilidad ambiental como solemos escuchar? La economía circular no es otra cosa que intentar simular lo que la naturaleza hace de manera natural, ya con el desarrollo de los microorganismos y el proceso de descomposición de los elementos naturales. Eso ya se lo habían inventado desde antes. ¿Sí? Un ente muy superior, una inteligencia muy superior se encargó de que existieran unos animales muy pequeños en la naturaleza y que cogieran todo aquello que deja de servir y lo convierte en un siguiente nivel de aprovechamiento para otros seres. La descomposición natural existió desde el primer momento en el que hubo vida en el planeta. Sin embargo, nosotros como seres humanos, y tenemos la huella tan pesada y cada una de las actividades humanas es tan violenta y tan complicada desde el punto de vista de los impactos que se tienen al ambiente, pues nos ha tocado un poco inventarnos lo que ya está inventado. Sin embargo, como nosotros en nuestras actividades y en el quehacer humano tenemos residuos que son muy complejos, porque son materiales procesados, los que tienen una gran capacidad de resistencia a la degradación natural, entonces se pueden demorar muchísimos años en esa descomposición. Un ejemplo puede ser una lata de aluminio, 2.500 años en descomposición natural. Los plásticos están hablando entre 500 y 1.500 años de descomposición natural. Y estos elementos, pues nosotros no los vamos a ver descompuestos en nuestras vidas. Nosotros el que más durará 105, 107 años, y eso jalándole a una salud y yendo al gimnasio y nada de mucho de esto, ¿sí? Entonces de pronto no alcanza a ver la degradación. Sin embargo, entonces entre los productores, la academia, la investigación y los mismos ingenieros que se encargaron de hacer estos materiales de alta resistencia, se están imaginando otras maneras de coger estos materiales y convertirlos en materia prima, o bien para lo que fueron originalmente pensados, o para un segundo o un tercer uso. Entonces un ejemplo de esto es, por ejemplo, el vidrio. El vidrio se convierte en un vaso de mermelada o en un vaso de lo que nosotros consumimos. La persona lo toma, lo desecha de basura, ojalá lo haga de manera adecuada, diferenciada, para que la persona, un grupo de profesionales luego lo coja, lo pueda volver a transformar y en menos de un mes, 2 meses, vuelve a estar otra vez haciendo su uso, y entonces la misma botella o el mismo frasco, el mismo contenedor da la vuelta y entonces está generando un ciclo completo. Sin embargo, en algunos elementos es mucho más complicado hacer esto. En residuos electrónicos, por ejemplo, hay mucho material ya purificado en términos de sílice, en términos de cobre, en términos de oro, en términos de platino, en donde se pueden hacer unos usos adicionales, pero para esto se requiere tecnología y se requiere una gran cantidad de inventiva para poder tomarlos
y volver a usarlos de nuevo. Entonces, si nosotros queremos ser sostenibles, no hay nada que hacer. La economía circular es tomar estos residuos que ya nadie los está usando, que se nos pueden convertir en un problema por ser residuos sólidos, no biodegradables, pero al tomarlos y al aprovecharlos para hacer o segundos productos o tomarlos una vez más para que vuelvan a servir, para generar los mismos productos de donde fueron la fuente, entonces de esta manera no solamente generamos nuevos empleos, generamos un mantenimiento de esa cantidad de residuos que se mantienen y que la gente no los quiere mantener en el hogar. La gente, como decía Ángel, compramos un celular e inmediatamente un cable, una batería, se empieza a convertir en el momento en el que ya no es útil para mí, se convierte en basura. Y en ese momento entonces es cuando la responsabilidad de todo el mundo tiene que llevar esos aparatos a un nuevo ciclo de producción. Entonces, de esta manera, con la economía circular que generamos, que desde la basura podamos pensar en esta basura como materia prima para otros procesos o para generar el mismo elemento del cual partió este desecho. Recapitulando un poco, ya hablamos de qué es un aparato eléctrico y electrónico, de qué normatividad tenemos, de cómo esto involucra a los productores y a toda la ciudadanía y de cómo estamos haciendo el seguimiento para garantizar que esas obligaciones se cumplan. Entonces, un poco me gustaría saber acerca de las cifras para nuestro país. ¿Cuánto estamos generando, cuánto estamos recolectando y cuánto estamos gestionando de manera adecuada? Es decir, ¿cómo va Colombia en la implementación de la Política Nacional para la Gestión de RAE, de la cual hemos estado dialogando durante este conversatorio? Bueno, son muy buenas noticias. Realmente Colombia es un país líder en América Latina, tanto en política como en regulación. Somos el ejemplo a seguir de muchos de nuestros países hermanos. Prácticamente, Andrés, que maneja MAVE Suramérica, desde México hasta Chile, están muy pendientes de lo que vamos desarrollando en esa materia en Colombia. En efecto, tenemos una política nacional para la gestión integral de los RAE que data del año 2017 y que marca un derrotero a 15 años hasta el año 2032. Como bien sabemos, las políticas públicas tienen el objeto de solucionar problemas comunes, problemas que nos aquejan a todos los ciudadanos, y es mediante las políticas que el Estado traza esa ruta con reglamentación, con una cantidad de acciones que se plasman en un plan de acción, que hoy por hoy, siendo un plan de acción a 15 años, tenemos un 61% de cumplimiento ya. En ese sentido, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha hecho todo lo que el plan de acción requirió en materia regulatoria. Tenemos entonces una ley, marco general, pero tenemos un desarrollo normativo que incluye una resolución, la última, la 851 de 2022, que establece esas reglas de juego, condiciones y requisitos que deben cumplir los sistemas de gestión integral o sistemas de recolección y gestión de RAE a cargo de los productores, como lo indicaba Andrés, que vigila la ANLA y que finalmente esos residuos son gestionados ambientalmente, de una manera ambientalmente adecuada por las empresas gestoras debidamente licenciadas. Nosotros estamos generando alrededor de unas 210.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por año. Esa es la cifra que tenemos estimada para el año 2024. Estamos recolectando, hasta ahora había una regulación para 3 subcategorías o corrientes, como llamábamos anteriormente, que son computadores y periféricos, pilas y acumuladores y bombillas fluorescentes, o sea, aquellas que tienen contenido de mercurio. Más o menos estamos alrededor de unas 3.000 toneladas de recolección anuales. Hoy por hoy hay 67 sistemas de recolección, o sea, 67 organizaciones que los productores, bien sean importadores o fabricantes, han implementado y que están bajo el control de la ANLA, pero esto va a crecer muchísimo. Como bien lo decía Luisa, están preparados ya con una cantidad de personal para poder asumir este reto. Son apenas hoy 208 productores, pero seguramente van a ser en un futuro tal vez 2.000 o 3.000 productores obligados y que tienen que implementar estos sistemas, de tal manera que pues ahí tenemos grandes oportunidades también, porque eso parte, digamos, de la política, que esto no sea un problema, sino una oportunidad de generación, no solamente de empleo como tal, sino también oportunidades de negocio. Por eso está empresas como CAE y otros gestores más, en donde es un negocio poder entonces gestionar estos residuos y de esa manera pues también generar empleos verdes, oportunidades también de investigación y desarrollo a nivel del país. Entonces, en ese sentido tenemos un panorama muy positivo
vamos a crecer mucho, este sector está pujante gracias a la regulación y vamos a tener entonces grandes oportunidades no solamente en el ámbito nacional sino internacional, porque hoy por hoy nos están viendo desde todo el mundo y vienen en Colombia grandes oportunidades no solamente de inversión de capital, sino también de talento humano, porque hay mucho talento, ¿sí?, en toda la cadena de valor. Hay talento en los gestores que buscan cada vez alternativas mejores de aprovechamiento, son muy innovadores en ello. Hay talento desde el punto de vista del gobierno nacional en implementar políticas y regulaciones, hay talento de parte de las autoridades ambientales, hay talento en la academia, como seguramente nos va a explicar más adelante el profesor Federico, con algunos proyectos muy innovadores. Entonces, en resumidas cuentas, pues vamos muy bien, con unas cifras muy prometedoras y con mucho talento. ¿Cuáles son los planes que tienen desde la industria, Andrés, para fomentar y para promover esta gestión adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Mira, muy interesante porque nosotros empezamos hace 10 años en el marco de lo voluntario. Vamos a hablar específicamente del sector de electrodomésticos y de MAVE como empresa que se vincula a esta iniciativa que nace en la Cámara de Electrodomésticos de la ANDI, y desde el año 2014 creamos la corporación Red Verde. Red Verde fue el primer sistema de recolección selectiva y de gestión ambientalmente segura de electrodomésticos. Empezamos a recoger neveras un poco también en el marco del cumplimiento de acuerdos que tenía el país frente a la eliminación de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Pero fue muy interesante porque en 2013 se expide la Ley 1672 sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y desde ese día el sector de electrodomésticos empezó a diseñar estrategias para lograr la efectiva recolección de los aparatos eléctricos y electrónicos de electrodomésticos. Según las cifras de nuestro sistema, del año pasado, recolectamos cerca de 2.900 toneladas de refrigeradores, de lavadoras, de cocinas, de aires acondicionados, y eso es un poco el avance que hemos tenido como industria, pero creo que va a ser muy interesante a la luz de lo que va a ser la entrada en vigencia ya de la obligatoriedad de la norma, de cómo nos vamos a preparar para los crecimientos que está planteando la regulación. Para el 2044 vamos a tener que recoger el 65% del total de los aparatos que ponemos en el mercado. Y es ahí donde creo que es muy interesante el planteamiento y el enfoque de la responsabilidad extendida, porque no es solo la responsabilidad de quienes fabricamos y ponemos en el mercado. Por supuesto que tenemos mecanismos para que ustedes como consumidores se deshagan de esos aparatos, pero esto nos incorpora a todos como sociedad. Hay que poner en el centro de esta discusión y de los retos que tenemos hacia futuro al consumidor. ¿Cómo vamos a cambiar los patrones del consumidor que hoy está acostumbrado a descartar los aparatos eléctricos y electrónicos de una manera inadecuada? Hay que trabajar mucho en educar hacia el correcto descarte, en crecer y en fortalecer empresas para que hagan la correcta disposición de los aparatos eléctricos y electrónicos, generar unas cadenas también para ver cómo podemos aprovechar los materiales, y me pareció muy interesante la explicación que hacía el profesor, y para nosotros la responsabilidad extendida del productor va a entrar a detonar los modelos de circularidad en empresas como la nuestra. Nosotros ya estamos hablando como MAVE de criticidad de materiales, y eso lo aprendimos de la pandemia. La pandemia nos dejó lecciones muy interesantes, como que ya hay ciertos materiales que son críticos, que tuvimos problemas también para el abastecimiento de nuestro proceso productivo. Entonces esto nos tiene que llevar a pensar también como región. Colombia ha sido un país referente en implementar este tipo de iniciativas, pero ya son cerca de 13 países en la región, desde Chile hasta México, que están diseñando normativas en el principio de red. Hay que ver cómo fortalecemos las cadenas de reciclaje para que esos flujos de materiales puedan circular entre Latinoamérica y empresas como la nuestra, que tenemos plantas de producción en diferentes países, pues podamos servirnos de esos materiales para reincorporarlos en nuestros procesos productivos. Es un poco la visión que como industria tenemos, pero también darle el mensaje a ustedes como consumidores de que hoy ustedes pueden llamar a una línea nacional, que es la 317-405-0510, y allí les recogemos sus electrodomésticos, desde su lavadora, su nevera, su pequeño aire acondicionado, y eso es un poco lo que ha detonado las normativas que plantea el Ministerio de hacernos responsable. Campañas de recolección, contenedores que pueden encontrar en los principales almacenes de cadena,
Entonces, estamos listos para atender esta responsabilidad, invitarlos a que asuman también la corresponsabilidad que ustedes tienen como consumidores, que les cuenten al grupo más cercano de amigos y familiares que ya hay alternativas para descartar correctamente los aparatos eléctricos y electrónicos. Esa es un poco la visión como industria, Luz Estela. Es necesario fortalecer a los gestores para poder garantizar una gestión de esos residuos, extraer los materiales aprovechables y poder hacer la transición hacia la economía circular. Entonces, Eduardo, ¿qué retos y oportunidades se presentan hoy en día y cuáles tienen previstos para el futuro para lograr un mayor aprovechamiento de estos residuos? Como decían mis compañeros panelistas, los retos son bastantes, puedo enumerar algunos, pero las metas para poder cumplir con los programas o con las metas que tiene el Ministerio de Recolección a largo plazo implica que realmente el sector de gestores se tecnifique, que tenga capacidad de poder gestionar y valorizar mejor los materiales que está recuperando y adicionalmente poderles dar una mejor destinación. Hablemos por ejemplo de los plásticos. Los plásticos son de muy baja valorización porque no son tecnificados. Adicionalmente, la mayoría de los gestores que trabajamos en el sector pues se trabajan manualmente. Hay que meter maquinaria para poder hacer más eficiente la gestión, para incrementar los volúmenes, llegar a porcentajes de reciclaje más altos y que pueda cumplir con las metas que el país tiene. Entonces, eso pues, digamos que puede ser una. Con el sector de refrigeración tenemos unos grandes retos. Tenemos dificultades por los costos que implica el manejo del poliuretano, por ejemplo. Esto lo que son las espumas para aislamiento de temperatura. Esto genera unos altos costos en la separación, almacenamiento, transporte y disposición. Entonces ahí tenemos unos retos en conjunto con los productores y de pronto la academia que se vincule en la investigación, ¿cierto? ¿Qué viene el país? El país viene avanzando en una transición energética. Van a ir todo lo que son residuos de las energías fotovoltaicas, todo lo que tiene que ver con paneles solares. En este momento no son importantes los residuos que están generando, pero con la transición a largo plazo van a aparecer grandes volúmenes y tenemos que estar preparados para hacer una gestión adecuada. Igualmente, la incorporación del parque automotor eléctrico al transporte masivo, al transporte particular, va a generar grandes volúmenes de residuos que van a requerir una preparación de los gestores y de la autoridad, lógicamente, y de toda la academia para hacer una gestión adecuada y poderlos incorporar nuevamente a los ciclos de vida. ¿Qué otra cosa puede ser importante? Debemos de pasar de simplemente ser recuperadores de materiales a productores. Tenemos que estar en la línea de producir elementos, artículos que podamos incorporar en el mercado nacional e internacional. O sea, no quedarnos simplemente en la labor de recuperar y hacer una gestión adecuada del material de los RAEs que se está manejando. Creo que Andrés hablaba de algo de la criticidad de materias primas. Claro que sí. En el país estamos enterrando, en razones de seguridad, materiales que son escasos en la naturaleza, como el indio. El indio está metido dentro de las pantallas de LCD, de los computadores, de los televisores. ¿Y qué hacemos hoy en día? No tenemos tecnología en este momento en el país para hacer recuperación. Seguramente a nivel mundial también hay déficit en este sentido de investigación o de por lo menos de incorporación de tecnologías. No tenemos cómo hacerlo. Pero estamos haciendo un mal uso, estamos enterrando materiales importantes que son críticos como materia prima. También tenemos el caso de lo que es el cobalto, de lo que es el níquel, que están en los acumuladores eléctricos. Eso implica que realmente nos preparemos y en conjunto con la academia y los productores hacer investigación y desarrollo para incorporar esos materiales. Creo que esos son algunos de los ejemplos que podemos como retos y oportunidades. Y en este sentido, y devolviéndonos un poco a los temas de regulación y seguimiento, Luisa, ¿tú crees entonces que la normatividad como existe hoy promueve o facilita este aprovechamiento de los RAE o en el futuro va a ser necesario que esta regulación se adapte a las necesidades que conlleva los temas que nos plantea Eduardo acerca de la transición energética, de la escasez de los materiales críticos o algún otro aspecto? Yo dividiría la respuesta en dos. En la primera parte, si la normativa ha ayudado, indudablemente es un sí. Es decir, tener política pública en nuestro país, que ya como lo han mencionado mis compañeros en el conversatorio, somos uno de los países de América Latina y región pues reconocidos justamente por ser pioneros en la elaboración de políticas públicas
y en ese orden, en ese seguimiento y en ese control que al final pues derivan, ¿no?, para cada uno de los actores que están involucrados. Sin duda es un sí. Nosotros, lo decía Ángel, llevamos en el país una trayectoria, y particularmente la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales lleva casi 10 años, un poco más, desde el 2009, casi 14 años haciendo seguimiento a 3 corrientes en particular, que eran las reglamentadas en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Lo mencionaba Ángel hace un momento, que son bombillas, que eran las pilas de acumuladores y computadores y periféricos. Solo por mencionar esas 3 corrientes, digamos que nosotros vemos anualmente, de hecho en el 2022 tuvimos en la suma de esas 3 corrientes, estamos hablando alrededor de una validación en cantidades de alrededor de 5.000 toneladas. Es decir, que si ponemos esa cifra en valores que podamos consumir fácilmente, son casi 2 estadios El Campín con aforo total, o no sé, una cantidad de elefantes, casi 891 elefantes recogidos en pesos. O sea, eso es una cosa en un año. Es decir, sí, articula y dinamiza, porque bien lo decía Andrés, no solo es ese productor responsable, es que articula en el marco de esa responsabilidad a nosotros como consumidores en el rol que ejercemos en la sociedad y en la corresponsabilidad que tenemos, pero también dinamiza la oportunidad de nuevos modelos de negocio. Entonces allí entran los gestores, porque tienen que transformar sus procesos productivos también, y también, por supuesto, en un papel preponderante la academia en los temas de innovación, de desarrollo, de ciencia, de nuevos materiales. ¿Por qué? Porque, para responder la segunda parte de tu pregunta, Luz, claro, indudablemente estamos ante un desafío de esa gestión, de una concepción, de una forma de producir, que es lo que llevamos hace muchos años y que conocemos como economía lineal, y que ya nos explicó muy bien el profesor Federico lo que se quiere, ¿no?, el ideal del modelo social económico, porque al final la economía circular no deja de ser un modelo económico, y justamente lo que se busca es pues nuevos materiales y nueva forma de producir. Es decir, la economía circular tiene que llegar desde allá, desde plantearnos la vida útil y concebir todo ese ciclo de esa vida útil de ese producto y de esos materiales. Hoy sabemos que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen alrededor del 50% de su composición en materiales ferrosos, ¿cierto? Y otro 15% en no ferrosos más o menos, y el resto, que lo mencionaba el señor Eduardo, por ejemplo, el plástico. Y hablamos de plástico porque pues, los aparatos eléctricos y electrónicos tienen plástico, en un 15% menos en su composición, con otros materiales, y ese plástico con unas dificultades importantes, que eso se ha venido también regulando y estudiando, sus retardantes de llama bromado y todo lo demás que dificulta esa gestión adecuada y ese aprovechamiento adecuado. Entonces hay todavía un recorrido. Yo creo que si bien Colombia, nosotros somos el 4.º país más o menos, creo que el primero es Brasil, aquí Andrés me podrá corregir, pero si no estoy mal, estamos Brasil, México, Argentina, Colombia, creo, somos el 4.º país que más genera residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, y en el continente somos el 3.º luego de Asia y América. Está Asia y América Latina casi en un segundo lugar, es decir, los modelos de negocio, las capacidades de innovación, la oportunidad que se abre a partir de esa experiencia que al final tenemos, porque lo que recorremos en el marco de evaluación y seguimiento y esas cifras que hoy podemos establecer año a año, pues han permitido la evaluación de la política pública y en ese orden una retroalimentación de esa política pública para nuevas, ¿cierto? Claro, en un periodo de transición indudablemente necesario para que el regulado pueda pues desplegar las acciones y la capacidad del gestor pueda llevar a buen término el aprovechamiento ambientalmente adecuado, y eso permite esa retroalimentación que sin duda tiene que ser constante, un poco también circular, yo creo, en el marco de que tiene que ser alimentada de lo que ha venido sucediendo y también comenzar a buscar nuevos materiales para no tener, mira esa experiencia que nos contaba Andrés, ese desabastecimiento en pandemia que ustedes ya vivieron como productores y que es evidente en el marco de la extracción que hacemos en algunos países. O sea, aquí no lo vemos tal vez, no tan cercano, pero quienes estamos metidos en este cuento y lo hemos estudiado un poco más, sabemos que hay países que sufren realmente esa extracción de materiales en unos componentes socioecológicos
difíciles, ¿no? Si nos vamos a ver el Congo, la extracción de los materiales, de esa minería, con un componente además social y ecológico importante, nosotros no lo vemos cuando todos tenemos este aparato en nuestras manos, que ya es pues, el entretenimiento, la comunicación, el teléfono, todo en una sola, además con temas de obsolescencia programada que es el 10, el 9, el 8, el 15, y siempre estamos buscando pues ese cambio rápido y oportuno, pero cómo nos pensamos esos productos que llevamos a nuestras manos de una manera distinta, desde ese productor, cómo hace ese diseño, cómo se piensa esa recuperación del material, por qué no con menos materiales, por qué no de fácil desensamble, por ejemplo, que permita un descarte rápido de ese material, ¿sí? Yo siempre cuento esta anécdota y también me pasó en pandemia y estaba en casa con mi madre para descartar un residuo y pues claro, para ella era muy difícil destapar, ¿cierto? Lo que uno utiliza para el locker, la control de plaguicidas pues de casa, cómo separar ese material, ¿sí? Entonces es difícil desensamblar para las personas del común, entonces cómo me pienso y me diseño esto de una manera distinta, que además ayude en la cadena de valor del material y apalanque esa economía circular de la que hablábamos hace un momento. En este sentido, entonces, estábamos hablando de cómo se necesita repensar, investigar, cómo podemos mejorar esos procesos. Y creo que ese tema Federico nos puede contar desde el punto de vista de las universidades, de los centros de investigación y de la academia, qué desarrollos se están llevando a cabo. Y de paso nos puedes de pronto contar un poco acerca del proyecto Home Eco que estás realizando de reciclaje de envases postconsumo Tetra Pak y cómo ese modelo que tú estás desarrollando podría llegar a replicarse, por ejemplo, para un residuo tan complejo como los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Escuchando a Eduardo, a Luisa y a Andrés, ese tema o los dolores que están sintiendo cada uno con la complejidad, la parte tecnológica, la regulación, la manera en la que la falta de materiales en algunos casos y el exceso de otros nos pongan en estos conversatorios para ver qué hacemos, porque al fin y al cabo somos nosotros los productores de este desastre en el que estamos metidos hoy por hoy. La academia ha empezado a escuchar justamente esos dolores. Nosotros en Ingeniería Civil tenemos unos laboratorios que nos ayudan a pensar qué hacemos con todos esos aparatos, qué hacemos con todos los residuos, qué hacemos con cosas. Nosotros tenemos a nivel de maestría la posibilidad de hacer muy buenos desarrollos de tecnología aplicada con apoyo de las empresas, apoyo de la industria, apoyo inclusive apoyo estatal, y nos sentamos a pensar qué pasa si cogemos estos residuos y los molemos y se los echamos a algo que normalmente usamos en el día a día de la construcción. Un ejemplo, el sílice, un muy buen material, está en las bases de las impresas, de todas las tarjetas impresas de los aparatos que son electrónicos, se pueden moler, se puede utilizar ese sílice mezclado con cemento, se puede convertir en un endurecedor del cemento normal, y entonces si uno está haciendo, por ejemplo, andenes, uno podría perfectamente coger la molienda de esos materiales y aplicarlos, y por los andenes realmente no tienen ningún problema, no están interactuando con el agua, no van a tener problema con animales o con fuentes hídricas, etcétera. Entonces, todo el tiempo estamos pensando en qué hacer con estos materiales desde el punto de vista de generación de nuevos materiales, como tú, Luisa, lo decías. Y en particular, el grupo de trabajo en el que yo estoy, inclusive aquí está el ingeniero Camilo Gutiérrez, el gerente del proyecto, el que estamos haciendo hoy por hoy, justamente con la ANDI, como decía Andrés. Hace unos 8 años a mí me llegó a la mano un material que se está haciendo por una empresa como la que representa aquí Eduardo, que cogen las cajas de Tetra Pak. Creo que todos hemos tenido en nuestras manos una caja de Tetra Pak en algún momento. Leche, jugo, yo hasta hace poquito me hacían caer en cuenta que el alcohol, el ron, el aguardiente, todo eso está en cajitas de Tetra Pak para el uso, consumo y bastante fácil, pero Tetra Pak hizo un estudio y logró determinar que una caja de Tetra Pak dura 4 minutos en las manos de una persona y después se vuelve basura. Y como decía Eduardo, el poliuretano, qué cosa complicada. Y el Tetra Pak es una cosa que son capas de poliuretano y aluminio y ninguno es biodegradable. Entonces nosotros llegamos a un productor de la empresa muy similar al trabajo que hace Eduardo, coge el Tetra Pak y lo convierte en una lámina como si fuese triplex, y con esto habían venido haciendo muebles, sillas,
tarimas, juguetes, inclusive tengo un cuaderno en el que anoto cosas, me acordé porque yo vi a Eduardo muy juicioso, como un estudiante muy juicioso, tomando nota. Felicitaciones. El caso es que con Camilo, Sebastián, que no está aquí, y yo nos sentamos un día y dijimos, oiga, ¿qué pasa si este triplex lo cortamos de tal manera que nos permita hacer casas? Y nos inventamos un sistema de vivienda sismo resistente que es capaz de armarse y construirse en menos de 12 horas, que permite que una familia pueda vivir dentro de una manera absolutamente segura, no tiene problemas de patógenos, no tiene problemas de olor, de hecho, tiene una cosa superior a la madera, y es que la madera se incendia muy rápidamente, mientras que estos materiales se demoran muchísimo tiempo en generar punto de fuego. Entonces, en la Universidad Javeriana llevamos alrededor de 6 años desarrollando un sistema de vivienda, hoy por hoy a punto de salir a la luz pública con el apoyo de la ANDI, y vamos a hacer unas viviendas que se construyen en horas, que no requieren una gran cantidad de tecnología para su armado, que son sismos resistentes, que son resistentes al agua, que son resistentes a los insectos, son resistentes al sol, resistentes al granizo, y una vez estos elementos pasan los años y terminan su vida útil, se pueden desarmar fácilmente, como tú decías, Luisa, estos muy fácilmente se pueden desarmar, se pueden llevar los residuos una vez más, se pueden moler y una vez más se pueden convertir en láminas, y estamos generando hoy por hoy perfecta circularidad en la construcción a partir de un residuo bien agresivo que es el Tetra Pak. Entonces, el trabajo que estamos haciendo nosotros es cómo podemos encajar las necesidades de la industria, las necesidades de los transformadores enmarcadas en la ley para poder generar nuevos productos para necesidades viejas y comunes que tenemos en el día a día. Vamos a dar un espacio de 10 minutos para recibir preguntas del público, si hay inquietudes acerca de lo que hemos hablado que quieran resolver. Entonces veo que por allí... Muy buenos días, tardes. Bueno, me parece emocionante poder hablar con ustedes porque son personas que están muy involucradas en este tema. Entonces, les cuento que conozco a un caso que involucra a una asociación de recicladores y me dio un poco de tristeza que ninguno de ustedes tocó el tema de involucrar a los no formales, que en realidad es una economía solidaria, y que son 50.000 personas, por ejemplo, en Bogotá, que son las que recogen y hacen que de verdad sea viable que se logren esos porcentajes de recuperación. Además, que también tienen la capacidad de llegar a ser como ustedes, gestores, y pues llegar a producir a partir de RAEs otros productos. Entonces, por ejemplo, esta organización que se llama Puerta de Oro trabaja con otra organización que se llama Diversa y facilita intercambio con estudiantes internacionales para buscar alternativas, ¿me entienden? Pero es muy difícil porque ellos están como, o sea, ustedes, lamento decirles, pero los dejan a lo último, no les dan la voz, o me gustaría que hubiera estado aquí alguien de este tipo de organizaciones. Entonces, lo digo con mucho cariño porque tengo mucho respeto por el trabajo que hacen, pero es la invitación. Es la invitación. Bueno, permítame responder, Luz. Gracias por la inquietud. Tienes toda la razón. Sin embargo, en el marco de esta Filbo, en la semana pasada, tuvimos precisamente un conversatorio dedicado solamente al sector informal. Y tuvimos el privilegio de tener aquí a la gerente y representante legal de la Asociación de Recicladores Puerta de Oro, con quien trabajamos muy de la mano, y como te digo, dedicamos el conversatorio precisamente a cómo integrar el sector informal a la gestión integral de los RAE con precisamente los sistemas de recolección y los productores. La prueba de ello es que en las pantallas, ahorita lo va a mencionar más específicamente Luz Estela, pueden inclusive, está el QR de el estudio que se hizo en el marco del proyecto de CEREDI fase 2, el año pasado, se terminó de publicar este año, un estudio que se hizo con una firma consultora llamada ARCO, y vimos entonces cuáles fueron esas estrategias de grandes conclusiones, y hicimos un conversatorio, precisamente invitamos a ARCO, invitamos a la industria, estuvo Pilas con el Ambiente, estuvo también el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estuvieron también los gestores y los productores para poner, digamos, de presente al público y para que se fueran perfilando precisamente no solamente los resultados y estrategias de ese estudio, sino también unas rutas para poder hacer esa integración una realidad.
Entonces, fue el conversatorio total dedicado al sector informal. Hace una semana aquí en este sitio estuvimos, en este conversatorio aquí en el pabellón, y hoy pues dedicamos el tiempo a mirar un poco ya los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos desde la perspectiva más de la política, la normativa y el control ambiental. Entonces, de ninguna manera están por fuera del radar, por el contrario, los tenemos muy presentes. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible apoyó el licenciamiento de la instalación que tiene aquí en Puente Aranda con recursos de la cooperación internacional, del proyecto PNUD, del JEF. Se contrataron los consultores y en un tiempo récord, en menos de un año, pudimos con la Secretaría Distrital de Ambiente que ellos obtuvieran la licencia ambiental. Entonces, por el contrario, están muy presentes en toda la actividad que estamos haciendo, los invitamos continuamente y bueno, pues esta vez, como les digo, pues estábamos un poco orientados a mirar un poco desde otra perspectiva de esta gestión, pero sí lo hemos trabajado y estamos propendiendo porque más asociaciones de recicladores formalizados que tengan instalaciones puedan entonces licenciarse, y está el compromiso, lo hizo el colega de Andrés, de Pilas con el Ambiente, del Grupo Retorna, a trabajar entonces para que esa integración sea una realidad, porque ellos, como tú lo dices, tienen grandes capacidades. Hablamos de la capilaridad que tiene la fuerza laboral de los recicladores de oficio para recoger estos residuos en los hogares, inclusive de los tachos de basura mal dispuestos, y puedan entonces llevarlos a centros de acopio, y si se formalizan, como lo hizo Arco a través de su instalación en Puente Aranda, pues puedan hacer inclusive la gestión y participar más activamente del negocio. No sé si algún compañero quiera complementar. También quiero comentar que dentro de este trabajo que estamos realizando nosotros también hemos realizado asociados de empresas de recicladores que han trabajado con nosotros, e incluso con Red Verde. Estamos mirando un programa en el cual a través de nuestra cabeza como gestores podamos incorporar sectores del sector informal que puedan estar organizados, que puedan ser orientados desde nuestra visión de cómo manejar esta parte y poderlos traer a que se incorporen a lo que es la economía circular. O sea, ya estamos trabajando también nosotros como gestores con algunos de estos gremios que están asociados para hacer este trabajo. O sea, no es desconocimiento, digamos, yo estoy representando gestores. Gestores son todos, incluyendo el de Puerta de Oro, que está licenciado. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional de algún otro participante? Bueno, lo que yo sé es que hay ecobarrios, y en los ecobarrios hay unos contenedores en donde se almacenan todo este tipo de electrodomésticos y está todo separado, entonces sí se está teniendo en cuenta a los recicladores. Es como un comentario nada más. Gracias por la intervención. ¿Alguna intervención adicional? Bueno, si no hay ninguna otra participación, les agradecemos nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Creemos que es muy valioso que la ciudadanía participe en este tipo de actividades, que se informe, que puedan replicar la información con sus familiares, con sus amigos, en sus empresas y demás. Los invitamos adicionalmente en las pantallas a mi costado. Están las 3 recientes publicaciones que tenemos del Ministerio de Medio Ambiente. Las pueden escanear con el código QR para descargarlas de libre acceso en cualquier dispositivo. Tenemos una cartilla que se llama Actívate con los RAE, que es una cartilla diseñada para un público infantil para enseñar a los niños cómo hacer una adecuada gestión de los RAE. Tiene material de apoyo, actividades que pueden desarrollar con sus hijos, entonces los invitamos a descargarla. La otra publicación es la Guía para la Gestión Integral de RAE 2023, donde se habla acerca de todo el desarrollo normativo, de por qué es importante hacer la adecuada gestión de los RAE, se dan unos lineamientos de cómo se deben gestionar los residuos, se categorizan y demás. Y por último, el estudio de informalidad para la integración del sector informal en la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Bogotá. En este documento se habla justamente de lo que estábamos comentando acerca de la integración de los recicladores de oficio y otros actores informales como las chatarrerías en la gestión integral de los RAE, y de cómo esta es una oportunidad para integrar a este tipo de actores y favorecer una economía popular, pues garantizando también la protección del medio ambiente. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Gracias también a los panelistas, porque los iba a olvidar.